Imagina las calles de una ciudad del Mediterráneo oriental, bulliciosa, llena de comerciantes griegos, romanos y judíos. Esa ciudad es Tarso, una de las más importantes de Cilicia, en la actual Turquía. Allí, alrededor del primer siglo de nuestra era, nació un niño judío de nombre Saulo, a quien el mundo terminaría conociendo como Pablo de Tarso, quizá la figura más influyente en el desarrollo del cristianismo. Saulo creció en un entorno singular. Su familia pertenecía a la diáspora judía, es decir, aquellos judíos que vivían fuera de la tierra de Israel. Era fariseo por tradición familiar, estricto en el cumplimiento de la ley, y, algo muy importante, poseía ciudadanía romana, un privilegio que muy pocos judíos tenían y que más adelante jugaría un papel decisivo en su vida. Sus primeras memorias debieron estar llenas de escenas propias de un niño judío piadoso, el estudio de la Torá, el aprendizaje del arameo para comunicarse con los suyos, del griego para moverse entre la gente de Tarso y quizás también del hebreo para las escrituras, pero Saulo no solo recibió educación religiosa. Tarso era una ciudad célebre por su cultura filosófica y su vida intelectual. Allí se respiraba pensamiento griego, se hablaba de retórica, de ética, de política. Saulo creció como un hombre capaz de moverse entre mundos, el judío, el griego y el romano. Esa triple pertenencia marcaría toda su vida, a pesar de ser, con uno de los maestros más respetados del momento, Gamaliel, quien era reconocido por su moderación y sabiduría. Bajo Gamaliel, Saulo se convirtió en un fariseo celoso, apasionado por defender la tradición de sus padres y por proteger lo que él creía que era la pureza del judaísmo. Mientras Saulo avanzaba en su formación, comenzaba a extenderse una nueva corriente dentro del judaísmo. Los seguidores de Jesús de Nazaret, quien había sido crucificado por los romanos, anunciaban que él había resucitado y que era el Mesías esperado. Este grupo, todavía pequeño y mayoritariamente judío, empezó a atraer atención. Para Saulo, que veía con preocupación cualquier desviación doctrinal, esta nueva comunidad resultaba peligrosa. Así, cuando los seguidores de Jesús comenzaron a predicar abiertamente en Jerusalén y sus alrededores, Saulo los consideró una amenaza. Su celo lo llevó a colaborar con las autoridades del templo para perseguir a estos discípulos. Uno de los episodios más conocidos de este periodo es el martirio de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Según la tradición, Saulo estuvo allí, aprobando su ejecución y guardando los mantos de quienes lo apedreaban. Para Saulo, cada discípulo de Jesús era un peligro para la fe de Israel. No era un hombre cruel por gusto, más bien actuaba convencido de que estaba defendiendo la voluntad de Dios. Su fervor lo impulsó incluso a pedir cartas oficiales para viajar a Damasco, a varios días de distancia, de arrestar a los seguidores del camino, como todavía se llamaba entonces al movimiento cristiano. Y fue precisamente en ese viaje cuando la vida de Saulo cambiaría para siempre. El episodio es uno de los más conocidos de la historia cristiana. Saulo, cerca ya de Damasco, fue sorprendido por una luz intensa y cayó al suelo. Según los relatos, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Confundido, Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: ¿a quién tú persigues? Este encuentro dejó a Saulo ciego durante 3 días. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión donde se le pedía que visitara a Saulo, impusiera sus manos sobre él y lo sanara. Ananías dudó, pues sabía quién era Saulo, pero obedeció. Al hacerlo, Saulo recuperó la vista y fue bautizado. Este fue el punto de inflexión definitivo. Aquel fariseo rígido y perseguidor se transformó en un creyente apasionado. Saulo no solo dejó de perseguir a los cristianos. Decidió anunciar aquello que antes combatía. Con el tiempo adoptó el nombre de Pablo, más acorde con su misión entre los gentiles. Sin embargo, su transformación no fue fácil. Ni para él, que debió replantearse toda su visión del mundo, ni para los cristianos, que tardaron en confiar en él. Tras su conversión, Pablo no se lanzó inmediatamente a predicar por todas partes. Pasó un tiempo retirado, reflexionando, orando, reinterpretando las escrituras desde la convicción. Algunos relatos mencionan que pasó un tiempo en Arabia, un retiro que pudo durar meses o incluso años. Solo después regresó a Damasco y luego a Jerusalén, donde conoció a Pedro y a Santiago, el hermano de Jesús. Pero incluso ahí su presencia generaba desconfianza, como confiar en el antiguo perseguidor. ¿Cómo saber que su conversión era auténtica? Con el tiempo, la comunidad comenzó a aceptarlo, especialmente por la intervención de un discípulo llamado Bernabé, quien creyó en él desde el principio. Pablo se unió a Bernabé en Antioquía, una ciudad donde el cristianismo comenzaba a tomar fuerza entre los gentiles. Fue allí, en ese ambiente multicultural,
donde Pablo entendió que el mensaje de Jesús no estaba limitado a Israel, debía extenderse a todas las naciones. Pablo emprendió varios viajes a lo largo del Mediterráneo, que lo llevaron a ciudades como Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica, Atenas y muchas otras. Cada viaje estaba lleno de desafíos, distancias largas, peligros en los caminos, tensiones religiosas, persecuciones y debates teológicos intensos. En compañía de Bernabé, Pablo viajó por Chipre y luego por Asia Menor. Allí predicó en sinagogas, pero también entre gentiles. Algunos aceptaron su mensaje, otros se opusieron violentamente. A su regreso, estalló una gran discusión: ¿debían los nuevos convertidos gentiles practicar la circuncisión y cumplir la ley judía? Pablo defendió que la salvación viene por la fe en Cristo, no por... Los apóstoles debatieron y finalmente aceptaron que los gentiles no estaban obligados a seguir todas las leyes mosaicas. Esto marcó un antes y un después, abrió la puerta para la expansión universal del cristianismo. Pablo continuó viajando. En cada ciudad predicaba, trabajaba para sostenerse, fundaba comunidades y luego mantenía contacto con ellas mediante cartas. Muchas de esas cartas, a los romanos, corintios, gálatas, filipenses, tesalonicenses, entre otras, se convirtieron. Nuevo Testamento, cada viaje se encontraba con éxitos y fracasos. En algunas ciudades, como Éfeso, su predicación causó disturbios económicos entre quienes fabricaban estatuas de dioses paganos. En otras, como Atenas, fue escuchado con curiosidad pero no con entusiasmo masivo. Pablo se movía con la convicción de que el mensaje de Jesús debía llegar a todos, sin importar su origen, lengua o condición. Las cartas de Pablo no eran tratados teológicos formales. Eran respuestas a problemas reales de comunidades reales, conflictos internos, dudas doctrinales, cuestiones éticas, tensiones entre judíos y gentiles. Sin embargo, en ellas Pablo desarrolló ideas que marcaron la historia del cristianismo: la justificación por la fe. El ser humano no se salva por cumplir normas, sino por confiar en la gracia de Dios manifestada en Cristo. El cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana es un cuerpo donde cada miembro tiene un papel. La libertad cristiana. Los creyentes son libres, pero su libertad debe usarse para amar. El amor como fundamento de todo. Celebre su himno al amor en la primera carta a los Corintios. Pablo escribió desde la emoción y la urgencia. Muchas veces lo hizo desde la cárcel, en situaciones difíciles, pero sus palabras cruzaron generaciones y continúan influyendo hasta hoy. Tras años de predicación, Pablo regresó a Jerusalén llevando una colecta para los pobres de la comunidad. Allí fue acusado de enseñar contra la ley y de introducir a gentiles en áreas sagradas del templo. Fue arrestado por las autoridades judías, pero debido a que era ciudadano romano, exigió ser juzgado en Roma. El viaje a Roma fue largo y peligroso. Pablo fue embarcado como prisionero, pero una tormenta terrible hizo naufragar el barco en la isla de Malta. Después de pasar el invierno allí, continuó hacia Roma. Ya en la capital del imperio, Pablo vivió bajo arresto domiciliario, pero siguió predicando. Recibía visitas, escribía cartas y anunciaba el evangelio. En medio de la vigilancia romana, las fuentes no son completamente claras sobre los últimos años de Pablo, pero la tradición afirma que fue martirizado en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo. Debido a su ciudadanía romana, no fue crucificado, sino decapitado, un método considerado más digno. Murió, según la tradición, proclamando la fe que había encontrado en aquel camino hacia Damasco.